Hay varios mitos sobre este tema que te los aclararé. No se conmemora el Día Internacional de la Mujer por la tragedia ocurrida un 8 de marzo del siglo XX en Nueva York, en donde se incendió una fábrica textil, el cual provocó la muerte de casi 150 mujeres. Esto ocurrió lamentablemente, pero se conmemora este día porque el 23 de febrero de 1917 se inició la llamada Revolución de Febrero en Rusia. Usaban el calendario juliano, el cual equivale al 8 de marzo según el calendario gregoriano que usan la mayoría de países. Dio lugar a manifestaciones masivas e intensas, con una participación muy grande de miles de mujeres, aunque también habían hombres y soldados en rebelión. El objetivo era claro: acabar con la hambruna, ponerle fin a la monarquía Romanov que reinaba en Rusia 300 años. En el mando supremo el zar Nicolás II, que es el equivalente a un rey de otras monarquías, así como terminar con la Primera Guerra Mundial que empezó en 1914. Hubo muertos, pero esta lucha dio resultados. Según el calendario juliano, pocos días después, el 2 de marzo de ese mismo año, fue el fin de Nicolás II. Abdicó sus derechos y los de su familia, o mejor dicho, renunció al poder, ejecutado junto a sus hijas y esposa en 1918. Pero en diciembre de 1917, el sufragio femenino se oficializó en Rusia. Las mujeres tenían derecho a votar, siendo de los primeros países en conseguir este logro, pero no el primero. Te comentaré más hechos relevantes sobre la rebelión de la mujer, pero este suceso de Rusia del 23 de febrero, o lo que es igual al 8 de marzo según nuestro calendario, es el cual se basa la ONU en 1975 para oficializar mundialmente la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cada día 8 de marzo. Esta es la versión oficial, confirmada por la propia ONU. Puedes comprobarlo. Hay mitos que incluso muchos medios oficiales han dado por cierto, incluyendo National Geographic. Pero como ves en pantalla, no tiene coherencia estas fechas. Encontrarás en muchos lugares que el incendio provocado por los dueños en la fábrica Cotton de New York fue un 8 de marzo de 1908 y que hubo manifestaciones masivas en 1857. Pero no existe registro histórico de todo esto. Hasta la escritora política feminista y española Victoria Sau Sánchez, en su diccionario ideológico feminista, confirma erróneamente esta historia de la fábrica textil. Recordemos que esto pasó pero el 25 de marzo de 1911. Aquí te mostró la noticia de este hecho en un periódico. No era un día de manifestaciones, estaban trabajando. Este triste suceso en el que murieron 146 mujeres y 23 hombres no fue provocado. Se dice que el incendio de esta fábrica ocurrió posiblemente por un cigarrillo mal apagado en un entorno altamente inflamable, junto a una combinación de condiciones laborales nada seguras. En resumen, por la negligencia de los dueños que tenían con llave las puertas para que nadie saliera antes de la hora y poder revisarles los bolsos, así como otras faltas de medidas de seguridad. Se les demandó, pagaron tan solo una indemnización de $70 por persona, así que no fueron a la cárcel. Aunque este y otros temas específicos me gustaría hablar más al detalle en otros videos, incluyendo sobre la leyenda que narra que el origen del uso del color morado por las feministas se debe al humo de esta fábrica, el cual era morado. Como he comentado, no hay registro de la manifestación del 8M de 1857 en Nueva York. Las feministas Lillian Candel y Frances Pick, en la revista francesa de 1982 que ves en pantalla junto a la página real, aclaran que esto no existió. Comentan que fue un mito surgido probablemente en 1955 para quitarle a la historia del feminismo el carácter soviético. Así que muchos mitos sobre el Día de la Mujer fueron impulsados en la Guerra Fría, con conflictos políticos e ideológicos, donde las armas era la información y desinformación entre Estados Unidos y Rusia de la Unión Soviética entre 1947 hasta el 1991. Por este motivo, al día de hoy, si preguntas a cada persona, tendrá una versión diferente sobre el origen del Día de la Mujer. Así que es en parte entendible que haya confusión, incluso entre las expertas feministas y la sociedad. Pero varios países del mundo tuvieron una gran importancia en el feminismo, incluyendo Latinoamérica. La huelga laboral de las camiseras de New York o levantamiento de las 20.000 mujeres fue impulsado principalmente por la ucraniana Clara Lemlich, de 23 años. Duró 11 semanas, empezando el 23 de noviembre de 1909 hasta el 15 de febrero de 1910. Exigían derechos, buscaban mejores condiciones laborales, como un aumento razonable del salario y reducción de las horas de trabajo, ya que el horario laboral eran de más de 50 horas semanales, así como mejores tratos en todo sentido, porque era casi imposible que las mujeres ocuparan altos cargos. En esta huelga también formaban parte hombres, aunque en su mayoría eran chicas inmigrantes de origen europeo. La industria textil era el trabajo femenino que predominaban principalmente en Estados Unidos.
la huelga de pan y rosas de 1912 también fue en Estados Unidos, donde nuevamente se enfrentaron a los gobiernos, policía y corporaciones textiles para pedir más derechos. Clara Zetkin, de Alemania, es de las principales impulsoras del feminismo. En 1910, en Copenhague, Dinamarca, se celebró una conferencia internacional de mujeres, donde participaron 17 países. Ella propuso el Día de la Mujer Trabajadora, aunque sabemos que se oficializó mundialmente con la ONU en 1975. América Latina tiene un papel muy importante y una larga historia en el desarrollo de los derechos de la mujer, pero cabe destacar que Uruguay es el primer país del continente en aprobar el sufragio femenino en 1932. Posteriormente fue Ecuador y luego los demás países. Hay más historias importantes, pero innumerables manifestaciones pacíficas o no, junto a hechos históricos, han llevado a que las mujeres tengan mejores condiciones y más derechos en varios países. Aunque aún queda un camino extenso, ya que este 2024 existen países en donde no conocen la libertad, no pueden casarse con cualquiera y no tienen destinos tan agradables si se oponen a decisiones de terceros. Está claro que hay países con mejores condiciones que otros. Tampoco es lógico comparar, por ejemplo, que la sociedad en México de 1800 es igual que la actual del siglo XXI. El que no conoce la historia está condenado a repetirlo. Aunque a veces ni esto funciona, pero incluso las supuestas fuentes oficiales pueden equivocarse o hacerlo intencionalmente y repercutir en la información que crees, valores y decisiones en tu vida. La información puede ser un arma, por eso es mejor investigar para no ser el espejo de otra persona y tener una autocrítica más razonable. En la actualidad, hay mujeres que agradecen una flor o regalo cada 8M, y hay otras que creen hablar por todas, donde no les gusta estos detalles porque expresan que es un día de conmemoración y reivindicación de la mujer, y no una celebración. Lo único importante aquí es respetar a quienes les agradan o no estos regalos, pero seguro ya conoces si a tu madre, hermana, hija, novia o amiga esperan escuchar Feliz Día de la Mujer. Y recuerda que el mundo está cambiando cada año más rápido. Y con la inteligencia artificial muchos trabajos desaparecerán y la sociedad cambiará en varios aspectos, incluyendo el cultural. Pero que el futuro sea mejor para todas las personas es incierto. Aún muchas personas se preguntan si la búsqueda de la igualdad de ciertos grupos se está consiguiendo o es lo más adecuado, ya que hay opiniones muy diversas, principalmente porque cada persona tiene un concepto muy diferente a la igualdad. Espero te haya gustado este video, busca esa paz interior y hasta la próxima. Recuerda que subiré más videos sobre este tema y muchos otros.